Tanto revuelo por saber realmente quién asesinó a las hermanas Mirabal. Y es tan fácil saberlo si uno utiliza un poco, solo un poquito, el cerebro y simple matemática. A ver, ¿en qué fecha mataron a esas jóvenes? Fue el 25 de noviembre de 1960. ¿Y cuándo mataron a Trujillo? El 30 de mayo de 1961. Pasaron 6 meses, ¿verdad? Pero ¿qué más sucedió? Los Trujillo siguieron gobernando hasta el 18 de noviembre de 1961. Ese día se fueron del país y no volvieron. O sea, que pasaron 6 meses más desde que mataron a Trujillo y pasó un año completo desde que mataron a las Mirabal. Y una pregunta. En los primeros 6 meses, con todo y el escándalo que provocó esto, Trujillo y todos sus calíes y su tan eficiente servicio de inteligencia no descubrieron en este pequeño país para esa época quién o quiénes fueron los asesinos de las Mirabal. Raro, ¿no? Y Ramfis, su hijo y su familia, que estuvo en el poder 6 meses más, tampoco los descubrió. Dejó que su padre cargara con ese faldón tan denigrante a sus espaldas. ¿Por qué sería? Pienso que don Cucho Álvarez Pina, pariente de Trujillo y que trabajó con él de manera muy cercana toda la vida, tenía mucha razón cuando escribió al respecto en sus memorias en la página 151 esto. Abro comillas. Aunque Trujillo intentaba desvincularse del asesinato de las hermanas Mirabal, los allegados sabían que órdenes de tal magnitud no podían provenir de autoridades inferiores sin su consentimiento expreso. Cierro comillas. Más, según el relato de Joaquín Balaguer en su libro La palabra encadenada, tras el asesinato de las hermanas Mirabal, Trujillo llamó al mayor Cándido Torres, encargado de los servicios de seguridad, y le preguntó con aparente despreocupación: ¿qué hay de nuevo? Cuando Torres comenzó a informarle sobre las novedades, Trujillo lo interrumpió diciendo: ¿y no sabe usted que las hermanas Mirabal han sufrido un accidente y que es posible que ese crimen se achaque al servicio de inteligencia, como ocurre cada vez que muere alguien señalado por el rumor público como enemigo del gobierno? Este lapsus linguae, al referirse al accidente como crimen, traicionó su intento de simulación y reveló su responsabilidad en el asesinato. Tras el crimen de las hermanas Mirabal y su chofer Rufino de la Cruz, en 1960 se llevó a cabo un juicio en 1962 que resultó con las siguientes condenas. Ciriaco de la Rosa, 20 años de prisión. Alfonso Cruz Valerio, 30 años de prisión. Emilio Estrada Mayeta, 30 años de prisión. Ramón Emilio Rojas Lora, 30 años de prisión. Néstor Antonio Pérez Terrero, 30 años de prisión. Sin embargo, ninguno de ellos cumplió la totalidad de sus condenas. En 1965, durante la Guerra de Abril, se produjo una fuga masiva de la prisión donde estaban recluidos y los responsables del crimen, lamentablemente, quedaron en libertad. Durante el juicio posterior al asesinato de las hermanas Mirabal, Ciriaco de la Rosa, uno de los implicados, detalló la cruel ejecución del crimen, pero no especificó quién dio la orden de llevarlo a cabo. Sin embargo, otros testimonios y documentos históricos señalan que la orden provino directamente del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Johnny Aves García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, SIN,
confesó en 1967. Trujillo le ordenó salir de las Mirabal. El Servicio de Inteligencia Militar SIN, dirigido por Johnny Aves García, jugó un papel clave en la ejecución del asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960. Otros más fueron condenados por el crimen de las hermanas Mirabal. Silvio Antonio Gómez Santana y Viterbo Gómez, alias Pechito, a 5 años de trabajos públicos. Pedro Peña Ortiz y David Olivero, a 3 años. Cindito Almonte, a 2 años. No había mencionado a Víctor Alicinio Peña Rivera. Este fue otro de los condenados en el juicio de 1962 a 20 años de prisión. Hay que hacer una mención especial de este señor, porque era el jefe del servicio de inteligencia en el Cibao y fue señalado por todos los testigos, tanto civiles como militares, de ser el hombre que con un sombrero de ala ancha dirigió el asesinato bajándose desde un vehículo Mercedes-Benz rojo. ¿Por qué los hermanos Inver Barrera quieren vincularlo al crimen? En la declaración de Johnny Aves para el periódico El Tiempo en Nueva York, desacreditó a muchas personas calificándolas de ser colaboradores del régimen de Trujillo, entre ellos a Valera Benítez, quien había sido el fiscal actuante en el caso de las Mirabal. También mencionó a uno de los Invert. La versión socorrida de aquellos tiempos de los trujillistas era que el exmayor Segundo Invert, que estaba preso en la cárcel de La Victoria desde el 56, era el hombre del sombrero de ala ancha que dirigió el asesinato cuando llegó en su vehículo Mercedes-Benz. Por eso, esta versión se repite en el libro Trujillo mi padre, 31 años de historia perdida, de Angelita Trujillo, la hija del dictador, puesto en circulación en el 2010. Esta versión no tiene asidero. Gente que estuvo preso con el exmayor Segundo Invert como Rafael Augusto Sánchez y miembros del 14 de junio atestiguaron que este jamás salió de la cárcel, ni ese día ni ningún otro, hasta que fue asesinado luego de los hechos del 30 de mayo. Además, como dije anteriormente, participantes y testigos civiles del horrendo crimen de las Mirabal señalaron en el juicio que la persona del sombrero y el vehículo no era otro que Alicinio Peña Rivera. Este señor, que se escapó de la cárcel en la Revolución de Abril, años más tarde escribió un libro llamado Memorias ocultas de un dictador, donde con argumentos muy poco creíbles trata de deslindarse de los hechos y minimizar su participación en los mismos. ¿Por qué se vincula luego no a Segundo Invert sino a Antonio en el asunto de las Mirabal? Bueno, ya había suficientes pruebas de que el exmayor no pudo participar en el hecho. Entonces, parece, tenían que buscar otro Invert. No creo que la simple mención en las memorias de Aves sea el motivo por que se hable de su participación. La causa fundamental siempre fue el demérito de los héroes del 30 de mayo por sectores interesados desde el día después de perpetrado el tiranicidio hasta nuestros días. Pero a partir del 2010, aprovechando el alcance de las redes sociales, se inició una agresiva campaña neotrujillista de revisionismo histórico con fines de aislar de muchos hechos horribles a Rafael Leónidas Trujillo y su gente y a culpar a quienes liberaron el país de sus garras. El fin en este caso era aprovecharse de un blanco de público joven, poco instruido en cuestiones históricas, con miras a buscar capital político para fines electorales posteriores de un miembro de la familia Trujillo. Esa campaña amainó un poco con el tiempo, pero de nuevo vuelve con el mismo objetivo. En el mes de marzo del 2025, aprovechando la desclasificación de archivos de Kennedy por el presidente Trump, y muchos de ellos tener incidencia en República Dominicana, se ha desatado de nuevo. No solo el general Invert
vuelve a ser protagonista del asunto de las Mirabal, sin prueba ninguna de los mismos archivos desclasificados, sino que aprovechando una información falsa a la CIA dotada por Clodoveo Ortiz, un exagente del SIN, torturador impenitente, quien manejaba la silla eléctrica y que fue responsable entre muchos crímenes de sus 24 asesinatos de los jóvenes que le llamaban los panfleteros de Santiago, promueven ahora que otro héroe del 30 de mayo como Antonio de la Maza era un monstruo que hizo hechos aborrecibles cuando estuvo en la casa del doctor Rit Cabral y su esposa Ligia Fernández de Rit. Nada más alejado de la realidad. El libro Esa última semana de Anne C. Rit Cabral, hermana del doctor, señala la visión y el respeto que tuvo esa pareja por el acto heroico de los participantes en la gesta y el comportamiento adecuado que tuvieron Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza y el doctor Marcelino Vélez Santana, este último íntimo amigo del doctor Rit, mientras estuvieron escondidos allí. Tan es así que en dicho libro, en la página 51, que encabeza el título Domingo 4 de junio de 1961, Día de los Padres, relata que estando el doctor Rit, su esposa y ella en la terraza escucharon muy de cerca tiros de ametralladora y poco tiempo después vieron en la noticia que habían cegado la vida de los conjurados Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz. Y ella notó como 2 lágrimas recorrieron el rostro del doctor. Hay que estar muy alerta y no dejarse engañar con el revisionismo histórico, y más cuando es peyorativo, que es el que busca obtener capital político. Sus características son las siguientes: uso político de la historia, falta de neutralidad, desprecio por el espíritu crítico, omisión de elementos de cargo, maquillaje de hechos, falsificación.